Esteban Delgado. Seguimos conversando con los amables oyentes. Por favor, nos dicen su nombre y de dónde nos llaman cada vez que vayan a preguntarle a don Álvaro Albelo. Su nombre y el lugar de donde nos llaman. Diga usted adelante su pregunta para don Álvaro. Ay, muchísimas gracias. Le habla Luis Mateo de aquí de Santo Domingo Este de La Ureña. Un saludo para el señor Álvaro y para Esteban también. Mi pregunta es, hago dos preguntas para el señor Álvaro. La primera es, ¿por qué se firmó la primera constitución en San Cristóbal y no se hizo aquí en la capital? La segunda es... Porque los san cristobalenses se habían fortalecido no se puede institucionalmente. se puede quedar en línea. En ese momento, pues representaban una verdadera opción para la firma de lo que sería la primera constitución de la República, en primer lugar. En segundo lugar, porque le era más fácil llegar a mucha gente del interior del país. Sí, él tenía una segunda pregunta, pero la llamada se cayó. Puede llamar otra vez. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro, nombre y de dónde nos habla. Mi nombre es Arquímedes de Santo Domingo Oeste. Buenas tardes para usted y para don Álvaro también. Yo quiero que el señor Álvaro me diga quién fue Ramón Smith en el deporte. Ramón Smith, no sé quién es, nunca lo había oído mencionar. En mi largo paso por el deporte dominicano, yo no conozco a esa persona y por el contrario, soy agresivo y digo que esa persona no existió, que sea un cuento, que sea un invento suyo o del que lo puso a hablar pendejadas. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Por favor, nos dice su nombre y de dónde nos habla. Alex Baez, Boston, Massachusetts. Buenas tardes. Diga. Don Álvaro, ¿qué tiene usted por ahí en los archivos sobre el Festival de la Voz en el 1968, donde ganó Nelly Cáfaro? ¿Qué usted No, ¿qué tengo? ¿Qué voy a tener? Primero, ya yo no tengo esos archivos, en primer lugar. En segundo lugar, usted me hace un planteamiento de alguien que ganó ese año, pero yo desconozco qué fue lo que pasó en 1968, porque dudo mucho que lo haya ganado una persona como a la cual usted se refiere, pero vamos a dejarlo ahí para que nadie se ofenda. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro, nos dice su nombre y de dónde habla. Buenas tardes, le habla Altagracia, Mirador Norte. Es para decir a don Álvaro, que Dios le dé salud. Muy bien, gracias por sus buenos deseos. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro y de dónde llama y su nombre. El Chelaco de Arroyo Hondo. Una pregunta, don Álvaro. ¿Las funciones de un vicepresidente son propias o son dirigidas por el país? Si es un vicepresidente del mismo partido de gobierno, que tiene la misma línea, depende. También se trata de una persona independiente que no aspira, después de ser número 2, a ser número 1, ¿verdad? Eso es muy complicado, muy complejo, que ni usted ni yo entendemos. Gobierno de la tarde, nos dice su nombre, de dónde nos habla, su pregunta para don Álvaro Albelo. Gracias, Esteban. Tengo una pregunta para el señor Álvaro Albelo. ¿Se podría considerar como el inicio de la cámara de gas los actos del ejército francés en 1803 en Haití, que llenaban las bodegas de los barcos donde estaban los prisioneros de guerra con cianuro para que se asfixiaran? No, yo desconozco que las tropas francesas de ocupación utilizaran esa práctica monstruosa, nociva, de muerte segura, de sufrimiento, de tortura. Yo desconozco eso y dudo mucho que las tropas francesas hayan acudido a ese expediente. Gobierno de la tarde, nos dice su nombre, de dónde nos habla, para que le haga su pregunta a don Álvaro Albelo. Adelante. Gracias. Armando de Santiago. Don Álvaro, ¿quién escribió los evangelios del Nuevo Testamento? Mucha gente, después del concilio de Nicea que convocó el rey Constantino, él pidió una comisión especial de juristas que redactara todo eso. Entonces todos esos documentos,
todos esos papeles se fueron agrupados para de ahí sacar las conclusiones a las que usted y yo tenemos hoy la oportunidad de chequear, pero más nada. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, por favor diga su nombre y de dónde llama. Pablo Montero, San Gregorio Nigua. Adelante. Una pregunta para el señor Álvaro. ¿Quién fue el señor Colin Powell? Colin Powell, uno de los jefes militares más importantes de los Estados Unidos. General de 4 estrellas, porque no hay de 5 estrellas en Estados Unidos desde 1952. El general Colin Powell fue el jefe de las expediciones armadas de los Bush en el Medio Oriente, considerado no solo un jefe militar aguerrido, preciso, sino también un intelectual de primera categoría, egresado de la Universidad de Harvard. Sí, don Álvaro, y como un aporte también fue secretario de Estado de los Estados Unidos, ministro de Relaciones Exteriores. Correcto, Esteban Delgado. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, de dónde nos llama y su nombre. Me saluda Merante aquí de los Guarchanos, bendiciones. Para ver si el señor Álvaro me puede hablar, por favor, del gran, por favor, señor López de Vega. De López de Vega. Bueno, uno de los más prolíficos autores, un autor español de primera categoría, destacado sobre todo en ensayos, López de Vega, ¿verdad? Les repito, nadie ha escrito más en la cultura española que López de Vega. Le llamaban el Fénix de los ingenios por la cantidad de obras que dejó para la humanidad. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo y nos dice de dónde nos habla, por favor. Sí, le hablo de Alza. Mi nombre es Domingo Alberto Reyes. Yo quiero saber quién era Pedro Echavarría La Sala, el ruiseñor dominicano. Era mi abuelo. Era un gran compositor y era un cantante cuando quería explayarse, nada más. Pero sí, una figura importante del arte a nivel popular. Y claro, cuando tenía que acudir a lo clásico, lo hacía con gran maestría. Un músico notable, un intelectual que aportó mucho al desarrollo de la República Dominicana. Gobierno de la tarde, por favor, su nombre, de dónde nos habla, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Frank Guerrero, Santo Domingo Este. Por favor, don Álvaro, si me puede hablar algo de Víctor Hugo. Víctor Hugo, una de las figuras más notables de la cultura universal, sobre todo francesa. Víctor Hugo, que analizó con gran profundidad la problemática económica, social, estructural, etcétera, de la Francia libre, porque combatió a la monarquía, combatió a la extrema derecha. Finalmente fue perseguido, fue al exilio y después regresó y fue llevado a la presidencia de la Academia Francesa. Víctor Hugo, un modelo, un ejemplo de categoría como escritor, como pensador. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante. Buenas tardes. Pincha letreros los trinitarios. ¿Quién fue Constantino Matos Villanueva? No sé. Yo sé quién fue el rey Constantino, el que convocó el concilio de Nicea, ¿verdad? Y fue rey y todo eso, pero usted está mencionando a una persona que a lo mejor es un familiar suyo. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, por favor, su nombre antes de hacer la pregunta. De Puerto Plata, José Martínez. Dígale a don Álvaro que Ramón Smith fue el karateca más rápido del país, el único que golpeó a Bruce Lee en la cara y tuvo un accidente y perdió una pierna. Karateca cinturón negro más rápido del país. Bueno, yo lo desconozco. Lamento que esa persona haya perdido una pierna. No conozco la situación que este hombre tiene que haber atravesado, pero realmente le puedo decir que yo
desconozco de quién se trata. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro, diga su nombre. Se cayó esa, Francis. Gobierno de la tarde, diga su nombre, de dónde nos habla, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Sí. Alfonso de Los Minas. Diga. Yo quiero que don Álvaro, si es posible, me hable de la batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo es la batalla que define el presente y el futuro en esa época, 1879, algo así, de Napoleón Bonaparte. Se agrupan los ejércitos de todas las potencias europeas y le propinan esta derrota. Por eso se habla a nivel de la derrota de una persona que fue al estilo de Waterloo, porque en Waterloo, y específicamente fue en 1820, de ahí va preso, va detenido Napoleón y finalmente va a morir, ¿verdad?, envenenado por las tropas inglesas en la prisión en la que se encontraba, que era una casa realmente con todas las comodidades para el gran emperador. Pero como le digo, usted menciona una batalla histórica que representó la derrota de Napoleón Bonaparte. Gobierno de la tarde, diga su nombre, dónde nos habla, su pregunta para don Álvaro Arbelo, adelante. Buenas tardes, le habla Wilkin de San Juan de Majuana. Don Álvaro, mi pregunta es, ¿quién fue Luperón y por qué hay calle de nuestro país que lleva su nombre? Gracias. No, yo no voy a responder esa ofensa a la memoria del padre de la patria. ¿Quién fue Luperón? Usted no merece vivir en la misma tierra de Gregorio Luperón, el padre de la patria, para ahora venir a preguntar que quién fue Luperón. Lo que yo sí sé es que fue una figura notable, una figura inalcanzable en gloria, al punto de hacer de nosotros una patria libre e independiente. Ese fue este hombre. Y usted quiere ignorar su presencia en la vida pública dominicana. Usted no sirve. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, diga su nombre. Buena, don Álvaro, le habla Juan, Santo Domingo Este, para que me diga quién fue Calimán. Salimán fue una especie de gobernante, pero no lo llame Salimán, sino Solimán. Era un elemento previsor de muchas cosas. Era un elemento muy atento a la realidad presente y al futuro. Algunos consideran que Solimán, ¿verdad?, entre otras cosas, fue un brujo notable. Gobierno de la tarde, diga su pregunta para don Álvaro Arbelo y diga su nombre previamente. Buenas tardes, don Álvaro, Eva Castillo desde Santiago. Don Álvaro, ¿se puede decir que José Gabriel García es considerado el padre de la historia? ¿Es cierto eso? Que no tiene padre la historia. La historia tiene grandes historiadores, grandes hombres y mujeres que han logrado reunir un material extraordinario, pero padre no. Padre es el que tiene un hijo y lo reconoce, pero de otra manera no hay padre de la historia, ni padre de la geografía, ni padre de las matemáticas, sino hombres y mujeres extraordinarios que supieron poner en orden sus conocimientos. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, diga su nombre, por favor. Buenas, llamo de Ricardo, llamo de Santo Domingo Este. Una anécdota que me habló mi abuelo, y es que de los pocos viajes que tuvo Trujillo, que él en uno de sus pocos viajes le trajo a Joaquín Balaguer unos sombreros y le dijo que se lo entregara a toda su gente. Entonces en una fiesta Trujillo, Balaguer solo se apareció, él solo con el sombrero. Ese es un disparate. Donde usted leyó eso, o donde usted lo oyó, escuchó mal, o quisieron que usted escuchara mal. Esa relación Trujillo no la tuvo, ni con Balaguer, ni con otra figura importante de su tiranía. Gobierno de la tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro Arbelo, diga su nombre, por favor. Sí, buena, Ramón de Santiago. Yo quisiera que don Álvaro me hablara de
o me aclarara bien sobre lo que fue una matanza que hubo en las Olimpiadas de Alemania de unos atletas. Eso fue los palestinos, el sector más radical, que secuestró a gran parte de la delegación de Israel y las tenía como rehenes, hasta que finalmente Israel le dio permiso para que volaran en un avión y sacar a los prisioneros del dominio de los terroristas. Pero se armó un tiroteo en el aeropuerto y ahí murió mucha gente, incluyendo oficiales del ejército israelí, incluyendo a Artur Netanyahu, el hermano mayor de ese primer ministro que anda por ahí, Benjamín Netanyahu. Eso fue el hecho, un secuestro y una posterior liberación de atletas palestinos en Múnich, Alemania. Gobierno de la tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo, diga su nombre. Buenas tardes. Sí, hable. Raulín Mordán, de Rancho Río. Adelante. Don Álvaro, mi saludo y respeto para usted. ¿Por cuánto tiempo gobernó Adolfo Hitler? 12 años. 1932, ¿verdad? Se suicidó en el 45. Sí, entre 12 y 13 años, si vamos a hablar de un verdadero control del Estado, en este caso de la Alemania nazi. Gobierno de la tarde, diga su pregunta para don Álvaro, su nombre, por favor. Sí, buenas tardes, Jesús Ruiz. Hable. Mi pregunta es si don Álvaro puede especificar el caso Bitlam. No, pero es que este está en un teléfono malo o una audiencia muy mala en su radio. Yo no entendí, Esteban. El caso Bitlam. No entendí tampoco. No sé a qué se refiere el caso de no sé qué. No se entiende nada. Gobierno de la tarde, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Buenas tardes, Livani Pimentel desde Atomayor del Rey. Sí. Don Álvaro, háblame sobre Gregorio Urbano Gilbert. Gregorio Urbano Gilbert. Cano de mucho valor personal, que fue por tierras centroamericanas, apoyó movimientos revolucionarios, que fue acusado de comunista, ¿verdad? Después de que su líder perdió la guerra y perdió la vida por una traición de que fue objeto, Gregorio Urbano Gilbert regresó al país y aquí lo respetaron. Trujillo pidió respeto para él, cosa rara, e incluso él entonces se dedicó a trabajar. Ahora, en 1965 se integró a las fuerzas de los revolucionarios nacionalistas, con el coronel Camaño a la cabeza, y esto le permitió tener un espacio más amplio y un reconocimiento a su categoría, no solo como revolucionario, sino como hombre de progreso. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos tomando llamadas para consultar con don Álvaro Albelo. Francis, llévatelo.